El gobierno eliminó de la legislación laboral la figura de retiro indirecto de trabajadores. Vamos a conocer más detalles al respecto y lo hacemos con nuestro siguiente invitado. Nos acompaña el doctor Cristian Amestegui, abogado laboral. Doctor, bienvenido a Hora 23. Muchas gracias. Buenas tardes, Paula. Es necesario que podamos comenzar acerca de conocer un poco más acerca de esta figura. ¿Qué entendemos por retiro indirecto, hablando en el área laboral? Despido indirecto es una forma de finalización de la vinculación laboral por la variación unilateral de una de las condiciones de trabajo, el salario. Pero no es la única forma. También habían despidos indirectos por la variación unilateral de las condiciones de trabajo no vinculadas al salario. Por ejemplo, cambio de categoría, cambio de posición, cambio de lugar de trabajo, cambio de horario y otros que perjudican al trabajador. Es una forma, por tanto, de finalización de la vinculación. Podemos dar algunos ejemplos. Imagínese el caso de que a una persona le rebajan el sueldo y no está de acuerdo. Entonces el empleador podría decir, entonces puedes retirarte de ese trabajo, se rompe la relación laboral. Esta es la figura. Tenemos que diferenciar la normativa antigua de la normativa nueva. La normativa antigua daba procedimiento. El primer paso era notificar a la persona, a quien va a ser rebajado, con 3 meses de anticipación. La persona tenía derecho a aceptar y por tanto quedarse con el sueldo rebajado después del 3er mes o retirarse del lugar de trabajo porque no aceptaba la situación. Pero con el cambio de los años, porque esta es una norma de hace 70 y tantos años, de hecho es un decreto ley sin número de 9 de marzo de 1937, permitía, ya con el cambio del tiempo, permitía que el trabajador que no aceptaba la situación y tampoco deseaba quedarse sin trabajo, podía ir al Ministerio de Trabajo a pedir su reincorporación a las condiciones de trabajo previas, mediante ello un recurso, una solicitud de reincorporación. Por tanto, habían aceptación, rechazo e irse, o rechazo y pedir reincorporación. Así estaba funcionando. Y recientemente ha sido así emitido el Decreto Supremo 3770, por el cual dejan sin efecto la norma, y eso tiene efectos. Pienso que no son tan positivos para los trabajadores, porque por lo menos antes había procedimiento. Ahora ya no hay procedimiento. Dejan sin efecto la norma y dicen que está prohibido la rebaja salarial a menos que entre partes lleguen a un acuerdo. ¿Acaso la norma previa no ya regulaba eso? La norma previa ya regulaba que podían aceptar o rechazar, solo que obligaba que haya preaviso de 3 meses. En cambio ahora podía ser intempestivo. Pienso que más bien ha habido un retroceso normativo en relación a los derechos laborales. Por lo tanto, ¿usted considera que esta norma no genera beneficios para los trabajadores? No pienso, no ha sido bien pensada. Estos cambios legislativos que afectan a temas laborales tienen que ser bien pensados, porque de eso depende la productividad del país. No es por un compromiso sacar cualquier cosa rápidamente, porque lo voy a poner de una forma, si quieren, metafórica. No es solamente leerse el capítulo para entender, hay que ver todo el libro y entender el contexto en el que se mueven estos institutos, más aún una norma tan antigua, porque este no es el único efecto, hay un segundo efecto negativo. ¿Cuál es ese? Que las autoridades judiciales especialmente aplicaban el despido indirecto basado en esta norma, como analogía si quieres, para cambios unilaterales no vinculados al salario. Por ejemplo, a una persona que tenía una determinada función, ejemplo, contador en una empresa, también podía ser el carpintero o cualquier otra función, la cambian a otro lugar de trabajo o le cambian el horario o el lugar de prestación. Antes tenía que prestar servicios en el centro de la ciudad de Tarija y resulta que por aburrirla le dicen váyase a un lugar distante donde ya no se le permite llegar con facilidad, tanto en tiempo o en costo. Bueno, y la persona podía decir yo me siento despedido indirectamente, aceptar, rechazar o pedir reincorporación. Y resulta que sin esta norma, ¿qué base jurídica van a utilizar los administradores de justicia para decir que es un comportamiento unilateral, ilegal por parte del empleador cambiar estas condiciones? Ya no tienen referente. Entonces están más bien facilitando a que los empleadores puedan hacer estos cambios de manera más fácil. Por otra parte, aseguraban que si el trabajador siente que es vulnerado en sus derechos laborales, podría proceder y acudir al Ministerio de Trabajo para buscar una solución. Puede hacerlo. Para temas de rebaja salarial, la norma es clarísima. La nueva norma
Es clarísimo y puede pedir así una solicitud de audiencia de reincorporación donde eso en audiencia única se escuchen las partes y al final se determine si amerita o no la reincorporación, que por una rebaja salarial va a proceder y por tanto hay que hacer eso, la reposición del nivel remunerativo. Pero ¿y qué pasa con los otros casos? El ministerio... Cambio de horarios, cambio de dirección en lugar del trabajo, incluso de categoría. Categoría, funciones, lugar de trabajo, horarios, tantas cosas. Y resulta que el ministerio, que casi como una máquina mecánica, le echa nomás, le pone copy, paste, reincorporado. Pero en las apelaciones pueden llegar hasta el Tribunal Supremo de Justicia en un proceso contencioso administrativo, donde probablemente un tribunal va a decir, a ver, ¿por qué? ¿Dónde está la norma que dice que esto está prohibido? Y ya no hay referente, porque por lo menos, repito, la norma de 1937 era referente, ahora ya no existe esa. Y por tanto, probablemente un alto tribunal diga, dicha variación no está prohibida. Y resulte que la valide con efecto retroactivo. Ese es el riesgo. Muy bien, por otra parte, los empresarios privados también se pronunciaron al respecto y al parecer no están de acuerdo con esta nueva norma, ni ese acuerdo que existe entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana. Ellos aseguraron que esto puede generar inamovilidad laboral y además de que las empresas privadas ya no quieran contratar más personal justamente para evitarse conflictos. Pienso que lo que ellos están reclamando es algo un poco macro. Explico por qué. Resulta que, según normas internacionales, estas variaciones tienen que tener un acuerdo trabajadores, empleadores, Estado. Y entonces aquí está habiendo un juego donde solamente se escucha a una de las partes. No es la primera vez. Por ejemplo, esto ya ha venido pasando con el doble aguinaldo, donde solo se escucha a un lado del juego y resulta que sacan la norma y tienen que así obedecer todos. Los incrementos salariales. Entonces ellos dicen, ¿cómo puedo yo invertir si me cambian las reglas cada que pueden? Porque no ha sido el único cambio. Resulta que estamos hablando del Decreto Supremo 3770, pero casi no ha habido pronunciamiento del siguiente, que es el 3771, que dice, reglamentese la Ley 1055 de creación de empresas sociales, lo cual es aún más perverso, porque ya había la norma de empresas sociales y le faltaba reglamentación y por un acuerdo político con la COP ha instruido al gobierno, le ha ordenado, si quieren, me tienes que sacar ciertas leyes y ellos le han puesto play a su maquinita de leyes y han sacado esta norma de empresas sociales por la cual aquella empresa que cumpla ciertos requisitos como por ejemplo desvinculación masiva de trabajadores o por ejemplo entrar en un concurso de acreedores o por ejemplo entrar en un cierre de la empresa, pueden conseguir mediante una orden judicial, en ciertos casos el juez civil y en otros casos el juez laboral, el traspaso patrimonial de toda la empresa, incluido el inmueble, a los trabajadores. Una ley sobre la cual se han pronunciado los empresarios en muchas ocasiones y también ha generado preocupación en ellos, por supuesto. Seguro, pero el énfasis estos días, viendo la prensa, ha sido el retiro indirecto. Y sobre las empresas sociales se ha escuchado mucho menos, cuando realmente ese es el peligro. Porque aquí está el riesgo, porque ¿quién va a querer invertir a riesgo sabiendo que le pueden quitar sus bienes? Porque para que una empresa llegue a una situación tan grave como para que tenga que hacer despidos y o cierre de la empresa, puede ser que A, no tenga mercado, B, no tenga capital, C, el negocio es malo, D, cualquier situación, el marketing es malo. ¿Y cómo podemos pensar de forma inteligente que los trabajadores van a solucionar ello? Ejemplo, no hay capital, ¿cómo los trabajadores van a capitalizar? O por ejemplo, no hay mercado, la idea es mala, la idea de negocio está mal planteada y los trabajadores están recibiendo lo que le llamaríamos un muerto para administrarlo ellos pensando que con una administración, si quieres, centralizada por los propios trabajadores, la situación va a mejorar. Eso es pensar sin futuro. Más bien se le está creando otra vez a los trabajadores una ilusión. Ya el Tribunal Supremo de Justicia en algunos fallos ha emitido una opinión diciendo: el Ministerio de Trabajo crea ilusiones a la gente, especialmente a la más pobre, creándole ilusión, valga la redundancia, de derechos laborales que a la postre, después de haber llegado a la última instancia, resultan en nada. Otra vez,
nada pienso, nada asegura que la gente que sigue perdiendo su tiempo en el intento pueda resucitar esa empresa. Pero los empleadores pueden perder su patrimonio porque, por ejemplo, en la norma básica que ha sido reglamentada mediante el decreto 3771, resulta que hacen énfasis en que el patrimonio tiene que pasar, incluyendo el inmueble, haciendo muchas veces énfasis en aquello, como diciendo al gobierno, a los trabajadores, si te va mal te quedas al final el inmueble y lo vendes. Bien, y dice, en relación a los adeudos que pudieran haber, dice, los adeudos permanecen con el propietario previo que ha perdido si quieren, ha perdido la patrimonialidad de dichos bienes. Si debo todavía las deudas, pero ya no tengo con qué pagarlas. Un poco mal pensado. Eso espanta inversiones. Ese es un punto importante que se debe analizar. Esperamos contar con su presencia en una pronta oportunidad para profundizar más detalles acerca de lo que es la ley de empresas sociales. Correcto. Hablando de lo que es la eliminación de la legislación laboral de esta figura del retiro indirecto, se aplica a empresas privadas, no a empresas públicas. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? No es la primera vez que norman en ese sentido. Por ejemplo, ellos dijeron para los incrementos salariales, tienen que los privados que hacer incremento salarial en determinado porcentaje, les vaya bien o les vaya mal. Pero ponen para las empresas públicas, deberá la empresa pública tener una situación estable, tener flujo que le permita el incremento salarial y tener ciertas condiciones. Entonces es un tratamiento un poco disparejo, porque al final de cuentas en un mercado están compitiendo. Y resulta que para ellos entonces hay empleados de primera y hay trabajadores de segunda. Y los de las empresas públicas parecen de segunda porque así la norma nueva dice, este decreto sobre rebajas salariales no aplica a empresas públicas, las cuales sí pueden hacer rebaja salarial producto de reestructuraciones. ¿Y qué pasa con la pequeña empresa que necesita reestructurarse? Voy a poner un ejemplo súper claro para el televidente. Ejemplo, pierdo a mi mejor cliente porque a mi mejor cliente se va del país, cierra su operación, no le está yendo muy bien y me corta el contrato. Y yo ya no tengo que producir con tanta gente. O los despido, porque no soy fábrica de dinero, o los despido, o tal vez preservando las fuentes de trabajo, hacemos un plan de reestructuración para buscar a otros clientes bajando costos. Y les digo a todos, vamos a rebajar 12% los sueldos por esta razón. Y ahí resulta, no se puede. No se puede, a menos que lleguemos a un acuerdo, va a haber gente que no va a aceptar, los endeudados, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué salida le queda a aquel que quiere invertir y o mantener todavía su empresa mientras quiere resolver una crítica situación? Cada vez están quitando posibilidades, pero no se dan cuenta que al final los que crean riqueza en el país son los empresarios. No satanizar el emprendedurismo. Ese es el mensaje. ¿Y por qué pasan estas cosas? Estas cosas pasan por cumplir compromisos políticos. Ese es el riesgo. Cumplen compromisos políticos y no siempre tan bien pensados, como que acabo de explicar, que se han equivocado en el decreto 3770 y en el fondo, en lo que hago cada día desde hace 16 años, resulta que me pongo a estudiar y veo y no podía creer y digo, han desprotegido a los trabajadores, digo. Los han desprotegido porque han pensado que la rebaja salarial es la única forma de despido indirecto y se han olvidado de las otras formas de despidos indirectos no vinculadas a dinero. Y ahora la están permitiendo porque han dejado sin protección. Y además han dejado sin procedimiento, al menos antes habían 3 meses, ahora puede ser de manera directa. Entonces es un error. Han desprotegido y ha aplicado perfectamente una frase de derecho del trabajo. El que se sobreprotege se desprotege. Por sobreproteger a algunos aliados, los han desprotegido y todavía yo creo nadie se ha dado cuenta. Tal vez los que trabajamos en esto y estamos en esto 24 horas al día nos hemos dado cuenta, pero el resto probablemente están tal vez vitoreando. Pero después van a empezar a aparecer los efectos, los dañinos efectos para la economía en macro y para los trabajadores en micro. Fue claro el mensaje que nos transmitió, el último mensaje, el último ejemplo, y esperamos que haya sido esa la misma percepción de nuestros televidentes. Doctor Cristian Amestegui, abogado laboral, gracias por visitarnos esta noche y por orientarnos respecto a este tema. Esperamos contar con su presencia en una pronta oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, continuamos con más de Hora 23 y es momento de conocer los datos del tiempo que llegan gracias a AccuWeather. Son los siguientes.